Soy un secreto susurrado entre paredes viejas y miradas prohibidas. Hola, me llamo Isabel, tengo 32 años. Vivo en un pequeño pueblo llamado Brihuega, en la provincia de Guadalajara, en la antigua casa familiar de mi esposo. Hace poco más de un año que nos casamos, y desde entonces, mi vida dio un giro inesperado cuando mi marido tuvo que marcharse por una larga temporada a trabajar en una empresa tecnológica en Barcelona. Aquí, en esta casa llena de recuerdos, estoy acompañada solo por su padre, don Manuel, un hombre de 60 y tantos años, de porte elegante y modales anticuados, que aún conserva una fuerza y dignidad poco comunes en estos tiempos. Al principio, vivir con él me resultaba incómodo, la presencia de un hombre mayor en la casa me hacía sentir vigilada, pero poco a poco descubrí en don Manuel una calidez y un humor que me hicieron sentir menos sola. Cada mañana, solía ponerme un vestido de lino claro, con botones en el pecho y un cinturón que marcaba mi figura con delicadeza. Recogía mi cabello en un moño bajo y calzaba unas bailarinas suaves y cómodas, perfectas para moverme por la cocina mientras don Manuel me observaba con una sonrisa agradecida. Él tenía diabetes tipo 2 y necesitaba que alguien le ayudara con los controles de glucosa, una rutina que al principio me parecía tediosa pero que con el tiempo se convirtió en un ritual casi íntimo entre nosotros. Usaba el medidor de azúcar con cuidado, limpiaba mi dedo con alcohol, y cuando me pinchaba, ambos cerrábamos los ojos. Era una pequeña ceremonia que, sin saber cómo ni por qué, empezó a llenarme de una extraña mezcla de emociones. Aquella mañana, mientras le ayudaba con la medición, sentí que su mano se demoraba un instante más sobre la mía, un roce suave y cálido que despertó algo inesperado en mi interior. No supe cómo interpretarlo y fingí no haberlo notado, pero el aire en la habitación había cambiado. Esa noche, cuando me llamó para otra prueba antes de cenar, me arrodillé frente a él como siempre, y noté cómo su mirada descendía lentamente desde mi rostro hasta las finas tiras de mi camisón, dejando entrever una admiración silenciosa y profunda. Me dijo que parecía un ángel, y aunque desvié la vista, su suspiro parecía cargado de un alivio y una tristeza que no entendía del todo. Desde entonces, don Manuel comenzó a pedirme ayuda con más frecuencia, incluso en horas en que el descanso debía ser sagrado. Me elogiaba por la paciencia, por la delicadeza de mis manos, y yo, sin comprender bien por qué, empecé a elegir vestidos con telas que acariciaban mi piel y que dejaban entrever mi feminidad de forma sutil. Un día, tras salir de la ducha, lo vi parado en el umbral, y su mirada se posó en mi cuello mojado y en el borde del albornoz que apenas cubría mi pecho. Fue un instante fugaz que me dejó inquieta y con el corazón acelerado. Sabía que algo entre nosotros había cambiado para siempre, aunque no sabía qué camino tomar. Así comenzó esta historia que nadie esperaba, una historia llena de silencios, miradas y un deseo prohibido que amenazaba con romper las barreras de la razón y la lealtad. La casa, con sus paredes de piedra y sus vigas de madera, parecía guardar cada suspiro y cada secreto, y yo, atrapada en esa atmósfera, me debatía entre la calma de la rutina y la tormenta que empezaba a crecer en mi interior. Aquella mañana, mientras me vestía para el día, escogí un vestido con estampado de pequeñas flores, de tela ligera pero con un escote amplio en forma de barco que dejaba al descubierto la curva de mi cuello y los hombros, aunque cubría mi cuerpo con la suficiente discreción para no llamar demasiado la atención. Dejé mi pelo suelto, con ondas suaves que caían sobre la espalda, y me colocé unas medias finas que apenas se percibían bajo el vestido, un detalle que me hacía sentir tanto vulnerable como poderosa. Mientras me miraba al espejo, sentí un cosquilleo extraño, una mezcla de nervios y anticipación que no lograba explicar. Don Manuel, como de costumbre, estaba en el salón cuando bajé. Su figura alta y erguida, con una camisa bien planchada y los pantalones de pana que siempre usaba, me recibió con una sonrisa que parecía guardar un secreto. Me fijé en cómo sus ojos recorrían lentamente mi cuerpo, desde las manos hasta el escote, y aunque intenté mantener la mirada firme, sentí que mi corazón latía con fuerza. Él no dijo nada, solo asintió y me invitó a sentarme a su lado para la rutina de siempre, medir su azúcar. Me arrodillé frente a él, como tantas veces, y noté que su mano temblaba ligeramente cuando buscó mi cintura para apoyarse. Era un gesto sutil, casi imperceptible, pero a mí me estremeció. Sus dedos se deslizaron con delicadeza, rozando mi piel a través del vestido, y su calor se extendió por mi cuerpo como una llama silenciosa. Por un momento, el mundo desapareció. Solo existíamos nosotros dos,
atrapados en ese instante cargado de emociones que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando terminé de tomar la muestra, el medidor pitó con un sonido familiar, y las cifras aparecieron en la pantalla, todo estaba en orden. Sin embargo, mi mente estaba lejos de esas cifras. Mis pensamientos giraban en torno a ese roce, a esa mirada que parecía pedir algo más, a ese silencio que hablaba con más fuerza que cualquier palabra. Don Manuel me miró con una mezcla de gratitud y melancolía. Isabel susurró con voz ronca, gracias por estar aquí. No sé qué haría sin ti. Su mano se posó un instante más en mi cintura antes de retirarse, y yo sentí que algo dentro de mí se quebraba y se encendía al mismo tiempo. La vida en Brihuega continuaba, con sus tardes tranquilas y sus cielos despejados, pero dentro de esta casa, en ese pequeño rincón del mundo, todo estaba cambiando. Yo ya no era solo la mujer que ayudaba a un hombre mayor con su enfermedad. Me convertía en una presencia que despertaba deseos ocultos, en un peligro silencioso que podía destruirlo todo o, quizás, darme vida. Aquel día terminó con una mezcla de inquietud y esperanza, y yo me preguntaba qué caminos nos esperaban, sin saber aún que la tormenta apenas comenzaba a desatarse. El día que cambió todo empezó con la rutina habitual, pero en el aire flotaba una tensión que no podía ignorar. La relación con don Manuel, hasta entonces marcada por una especie de respeto silencioso y cuidados mutuos, comenzaba a deslizarse por terrenos desconocidos, y yo sentía que cada gesto, cada mirada, llevaba un peso distinto, casi prohibido. Esa mañana, después de desayunar, me dirigí al armario con la intención de elegir un vestido cómodo para el día, pero también para mí misma. Me decidí por uno de algodón azul claro con pequeños lunares blancos, de corte sencillo pero que abrazaba mis curvas con delicadeza. Lo combiné con unas sandalias bajas que dejaban al descubierto una piel que comenzaba a broncearse con los primeros rayos del sol. Recogí mi cabello en una coleta baja, dejando que algunos mechones enmarcaran mi rostro, y me puse un collar sencillo de plata, un regalo de mi madre que siempre llevaba conmigo. Don Manuel estaba en el salón, sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico. Parecía más callado que de costumbre, con el ceño ligeramente fruncido, y cuando me vio entrar, levantó la vista y esbozó una sonrisa tenue, casi cansada. Me acerqué con el medidor en la mano, lista para la rutina diaria que ahora se había convertido en el eje de nuestros encuentros. Mientras le ayudaba con la medición, noté cómo sus manos temblaban un poco más que otros días. Al terminar, me pidió que esperara, y con voz baja y casi insegura, me dijo, Isabel, ¿crees que podrías quedarte un momento más conmigo? Me siento un poco débil. Sin pensarlo, me senté a su lado, y él apoyó la cabeza en mi hombro con una confianza que nunca antes había mostrado. Su piel tenía un tacto cálido, y el leve aroma a tabaco y menta de su colonia envolvía el espacio entre nosotros. Durante unos minutos, permanecimos en silencio, compartiendo ese contacto que parecía borrar la distancia entre generaciones y circunstancias. Sin embargo, mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Era solo cansancio o algo más profundo? La incertidumbre me invadía, pero al mirar su rostro, marcado por las arrugas y la vida, solo podía sentir una mezcla de ternura y deseo contenido. Esa tarde, mientras preparaba la cena, mi cuerpo reaccionaba a cada recuerdo, a cada roce involuntario, y en mi interior crecía una lucha silenciosa entre la razón y la emoción. Me sorprendí eligiendo prendas con más cuidado, buscando esos detalles que, sin saber por qué, parecían llamar su atención, un escote ligeramente más pronunciado, medias que dejaban entrever la piel, un collar que brillaba con la luz tenue del atardecer. Cuando llegó la hora del último control del día, don Manuel me llamó con una voz que parecía vacilar, y cuando llegué, me encontré con el vestido con la camisa desabotonada en el cuello, los ojos fijos en mí. Puso su mano sobre mi pierna, un gesto suave pero cargado de significado. Mi corazón se aceleró, y por un instante todo el mundo desapareció. Pero justo cuando parecía que íbamos a cruzar esa línea invisible, él retiró la mano y susurró, debemos ser cuidadosos, Isabel. No podemos, su voz se quebró, y yo asentí sin saber qué decir. Aquella noche me acosté con la mente llena de preguntas y el cuerpo incendiado por sensaciones que no podía controlar. Así, sin darme cuenta, empezaba un juego peligroso, una danza de miradas y silencios que amenazaba con cambiar para siempre la vida que creía tan segura. Y aunque intentaba resistirme,
sabía que algo dentro de mí ya no volvería a ser igual. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más densa, como una niebla que se filtra lentamente y lo envuelve todo sin que puedas escapar. Aquella noche, después de cenar, sentí que algo en don Manuel había cambiado, una mezcla de vulnerabilidad y deseo contenida que me dejó sin aliento. Me había puesto un vestido blanco de lino, ligero y fresco, que se ceñía suavemente a mi cintura, dejando al descubierto mis brazos y una parte de la espalda. Mis pies estaban calzados con unas sandalias de cuero marrón que resonaban suavemente contra el suelo de madera. El cabello lo llevaba recogido en un moño de sechó, con algunos mechones cayendo sobre mi rostro, dándole un aire despreocupado pero seductor. Había elegido ese vestido sin pensar demasiado, solo porque era cómodo, pero ahora, bajo su mirada, sentí que era mucho más que eso. Don Manuel estaba sentado en el sillón, con su bata de lana sobre los hombros y las manos apoyadas en los reposabrazos. Sus ojos recorrían mi figura con una intensidad que me hacía temblar. Cuando me acerqué con el medidor, sus dedos rozaron mi muñeca al tomarla para ayudarme a preparar la lanceta. El contacto, aunque breve, fue suficiente para que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Mientras le ayudaba con la prueba, noté que su respiración se aceleraba y que sus ojos no se apartaban de mi rostro. Sentí que el tiempo se detenía, que cada segundo se alargaba hasta hacerse insoportable, y que la frontera entre el deber y el deseo se volvía más difusa. Cuando terminé, él dejó la mano sobre la mía un instante más de lo habitual, cálida y firme, y yo no pude evitar mirarlo fijamente. Isabel, murmuró con voz queda, eres más que una ayuda para mí. Eres, mi compañía, mi luz en esta soledad. Su confesión cayó como un susurro en la penumbra, y aunque intenté sonreír, mi corazón latía desbocado. Aquellas palabras, sencillas pero cargadas de significado, abrieron una puerta que hasta entonces había estado cerrada. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, sentí una mezcla de miedo y emoción que me impedía encontrar la calma. Me miré en el espejo una vez más, descubriendo en mi reflejo a una mujer atrapada entre la fidelidad y el anhelo, entre lo correcto y lo prohibido. Me desvestí lentamente, dejando que cada prenda cayera al suelo con suavidad, y me envolví en un albornoz de algodón blanco, que apenas ocultaba la piel que ardía por dentro. Cuando me acosté, las sábanas frescas me recibieron, pero mi mente estaba lejos, vagando por pensamientos que no podía controlar. Recordaba el roce de sus manos, la profundidad de su mirada, las palabras que había pronunciado. Mi cuerpo respondía a ese fuego silencioso, y aunque sabía que debía resistir, sentía que la batalla ya estaba perdida. Don Manuel, en su habitación, probablemente también luchaba con sus emociones, atrapado entre la lealtad hacia su hijo y los sentimientos que despertaba en mí. La casa parecía contener la respiración, esperando el desenlace de esta historia que apenas comenzaba. En la oscuridad, me pregunté si algún día podríamos encontrar una salida a este laberinto de emociones, o si estábamos condenados a perdernos en esas sombras donde el deseo y la culpa se entrelazan sin remedio. Y mientras esas dudas me consumían, un susurro de esperanza se coló en mi corazón. Quizás, a veces, lo prohibido tiene un precio, pero también una belleza inesperada. La siguiente mañana desperté con la piel erizada y un nudo en el estómago que no lograba deshacer. La casa estaba silenciosa. Solo el tic-tac del reloj en la sala marcaba el paso del tiempo, pero dentro de mí, todo era un torbellino de emociones encontradas. Me vestí con cuidado, escogiendo un vestido de algodón color marfil, sencillo pero que resaltaba mis hombros y la línea de mi cuello, acompañado de unos mocasines suaves y un collar de perlas que había heredado de mi abuela. Quería sentirme fuerte, aunque por dentro me sentía vulnerable. Al bajar a la cocina, encontré a don Manuel sentado en su sillón, con la mirada fija en la ventana, como si buscara respuestas en el horizonte gris de Brihuega. Sus manos jugaban nerviosamente con un pañuelo, y al verme entrar, me regaló una sonrisa triste y cansada. Me acerqué con el medidor en la mano, dispuesta a cumplir con la rutina, pero esta vez, la tensión entre nosotros era palpable, una corriente eléctrica que electrificaba el ambiente. Mientras le ayudaba a tomar la muestra de sangre, sentí que sus dedos rozaban mi muñeca con más fuerza de lo habitual, como queriendo aferrarse a mí, a ese momento. Cerré los ojos, intentando ignorar el calor que se extendía por mi brazo, pero era imposible. Cuando el medidor pitó señalando que todo estaba bien, sentí que el silencio se hacía aún más denso,
cargado de palabras no dichas y deseos reprimidos. Don Manuel me miró con una mezcla de gratitud y tristeza, y con voz queda me dijo: Isabel, a veces siento que esta casa pesa más que las paredes mismas. Que la soledad se hace más grande con cada día que pasa. Su confesión me atravesó el alma, y me senté a su lado, dejando que mi mano encontrara la suya en un gesto de apoyo y comprensión. Pasamos un rato en silencio, compartiendo una cercanía que no habíamos permitido antes, hasta que él rompió el hielo con una sonrisa melancólica. ¿Sabes? Me recuerda a cuando tu marido y yo éramos jóvenes, tiempos en los que todo parecía posible. Aquellas palabras me hicieron recordar la juventud perdida, las promesas incumplidas y los caminos que nunca tomamos. Por la tarde, mientras organizaba unos papeles en el despacho, escuché cómo don Manuel se movía en la sala, y de repente, apareció detrás de mí con una bata gris que había dejado olvidada sobre el respaldo de una silla. Me la ofreció con una mirada que no supe interpretar, y al ponérmela, sentí el calor de su presencia tan cerca que casi podía tocarlo. Su aroma de tabaco y menta se mezclaba con el mío, creando una sensación embriagadora. Cuando llegó la hora de la última medición, don Manuel me pidió que me sentara junto a él, y esta vez, su mano no solo rozó mi cintura, sino que la sostuvo con firmeza, como si necesitara anclarse a mí para no perder el equilibrio. Mi corazón golpeaba con fuerza, y aunque traté de mantener la compostura, su mirada intensa me desarmaba. Isabel susurró: no sé cuánto más podré resistir esta soledad, y esta conexión que crece entre nosotros. Su voz temblaba, y yo, atrapada en ese momento, solo pude responder con un suspiro que contenía todas las dudas y temores que me invadían. Aquella tarde marcó un antes y un después. La frontera entre el cuidado y el deseo se desdibujaba cada vez más, y yo sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de esta historia que avanzaba sin retorno. El destino parecía jugar con nosotros, y yo me preguntaba si seríamos capaces de encontrar una salida o si estábamos destinados a perdernos en la tormenta que habíamos desatado. Nunca imaginé que una simple rutina pudiera transformarse en un torbellino de emociones tan intenso y confuso. Mientras ayudaba a don Manuel con sus controles de azúcar, sentía como cada gesto cotidiano se cargaba de un significado nuevo, casi prohibido, que me hacía cuestionar todo lo que creía firme en mi vida. Esa sensación de estar al borde de un precipicio invisible me mantenía alerta, pero también me paralizaba. Después de aquella tarde en la que su mano se aferró a mi cintura con una intensidad inesperada, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Me preguntaba si él también sentía ese deseo contenido, o si todo era producto de mi imaginación. La duda me consumía, y a la vez, me provocaba un miedo profundo y un anhelo inconfesable. En mi mente, repasaba una y otra vez cada momento que habíamos compartido, su mirada fija en mí, el roce furtivo de sus dedos, el susurro de sus palabras. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Era culpa mía, de él, o simplemente el destino jugando con nosotros? Recordaba que mi marido seguía lejos, en Barcelona, entregado a su trabajo, confiando en que yo cuidaba de su padre con la mayor dedicación posible. Pero yo sentía que esa confianza se desvanecía lentamente, reemplazada por una tensión invisible que nos separaba y al mismo tiempo nos unía. Pensaba en cómo podría haberse evitado todo esto. Quizás si me hubiera mantenido firme, si hubiera puesto límites claros, si no me hubiera dejado arrastrar por la soledad y la necesidad de compañía. Pero el corazón no entiende de razones, y yo ya estaba atrapada en ese juego peligroso. Recordaba también las veces que me sorprendía a mí misma eligiendo prendas con cuidado, buscando llamar su atención sin saber bien por qué. El vestido de lino blanco, las medias finas, el collar de plata, pequeños detalles que poco a poco iban dibujando un mapa invisible entre nosotros, un territorio prohibido que ambos explorábamos con miedo y deseo. Me preguntaba qué habría pasado si en ese momento hubiera decidido alejarme, si hubiera cerrado la puerta y olvidado todo lo que sentía. ¿Habría sido más fácil? ¿O simplemente habría perdido una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre mí misma y sobre don Manuel? A veces, en la quietud de la noche, me sorprendía imaginando cómo sería si pudiéramos romper esas barreras, si pudiéramos dejar atrás las dudas y entregarnos a lo que el destino nos ofrecía, aunque fuera solo por un instante. Pero siempre, antes de que esos pensamientos se convirtieran en realidad, la voz de la razón me recordaba que estábamos jugando con fuego, que lo prohibido podía destruirnos. Y así, atrapada entre la razón y el deseo,
me preparaba para enfrentar lo que estaba por venir, sin saber si tendría la fuerza para resistir o la valentía para dejarme llevar. En el fondo, sabía que esta historia no terminaría sin que alguno de nosotros pagara un precio alto, y eso me aterraba y me excitaba al mismo tiempo. La casa seguía siendo testigo silencioso de esta batalla interna, y yo, Isabel, me encontraba en el epicentro de un drama que amenazaba con cambiar mi vida para siempre. Aquella noche, cuando creí que ya nada podría sorprenderme, el destino decidió dar un giro que me dejó sin aliento y me hundió en un torbellino de emociones contradictorias. Todo comenzó con una llamada inesperada mientras me encontraba en la cocina, preparando la cena con las manos temblorosas, intentando distraer mi mente de los pensamientos que me devoraban. Era mi marido, Javier, con su voz firme pero cansada, anunciándome que regresaría en 3 días, mucho antes de lo previsto. Mi corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con una mezcla de alegría, miedo y culpa. ¿Cómo enfrentar esta noticia después de todo lo que había sucedido? ¿Cómo mantener la fachada de normalidad cuando mi mundo interior estaba hecho pedazos? Después de colgar, me dirigí a la sala, donde don Manuel estaba sentado en su sillón, con la mirada perdida en el vacío. Al verme entrar, levantó la vista, y en sus ojos pude ver que él también sabía lo que significaba aquella llamada. No hizo falta que dijera nada, el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. De repente, sin previo aviso, se levantó y se acercó a mí con pasos lentos, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental. Su mano temblorosa alcanzó mi rostro, y por un instante, el mundo desapareció a nuestro alrededor. Su mirada, profunda y llena de una mezcla de deseo y tristeza, me atravesó el alma. Isabel susurró, ya no puedo esconder lo que siento, pero tampoco puedo ofrecerte más que esta sombra de lo que fuimos. Su voz se quebró, y yo sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. En ese momento, el peso de la realidad cayó sobre nosotros con toda su fuerza. Javier volvía, y con su llegada, todo lo que habíamos construido en silencio parecía desmoronarse. Sin embargo, algo dentro de mí se rebelaba contra esa idea, una parte que deseaba aferrarse a lo prohibido, a ese fuego que ardía en secreto entre nosotros. Don Manuel me tomó de la mano y me condujo al sofá. Nos sentamos en silencio, compartiendo una cercanía que ya no podía ser solo amistad ni cuidado. Era algo más, algo que ambos temíamos nombrar. Su mano, cálida y firme, apretó la mía, y yo sentí como mi cuerpo respondía a esa conexión, a pesar del miedo que me paralizaba. Entonces, él hizo algo que jamás habría esperado, acercó sus labios a mi frente, rozándola con una ternura infinita, un gesto cargado de significado y despedida. Pero no llegó a besarme, como si el miedo y el respeto lo detuvieran en el último momento. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, y yo supe que ese instante marcaría para siempre nuestra relación. Era un adiós silencioso, un pacto tácito de que lo que había entre nosotros no podía continuar, al menos no de la manera en que ambos deseábamos. Esa noche, mientras me acostaba, sentí como el peso de la culpa y el deseo me consumían, y una pregunta se instalaba en mi mente: ¿seríamos capaces de resistir lo que nos unía? ¿O el destino nos arrastraría irremediablemente a cruzar la línea que habíamos jurado no traspasar? La respuesta, todavía, estaba por llegar. Los días posteriores a aquella noche estuvieron llenos de una tensión insoportable, como si cada rincón de la casa respirara el eco de lo no dicho y lo prohibido. Don Manuel y yo nos movíamos entre gestos medidos y miradas furtivas, conscientes de que el tiempo jugaba en nuestra contra y que pronto, todo estallaría. Una tarde, mientras ordenaba los libros en la pequeña biblioteca, sentí su presencia detrás de mí. Sin girarme, escuché cómo sus pasos se acercaban lentamente, como si dudara en romper el silencio que nos envolvía. Cuando finalmente apoyó su mano sobre mi hombro, un escalofrío recorrió mi espalda, y me giré para encontrar su mirada intensa y cargada de emociones. Isabel, empezó con voz baja, no puedo seguir ocultando lo que siento. Cada día que pasa, esta casa se vuelve más fría sin ti a mi lado de verdad. Sus palabras me atravesaron el alma, y sin pensarlo, mis ojos buscaron los suyos, encontrando en ellos un reflejo de mi propio tormento. En un impulso que desafiaba la razón, me acerqué a él, sintiendo como el aire entre nosotros se hacía denso y eléctrico. Su mano, cálida y temblorosa, acarició mi mejilla con una ternura que me desarmó por completo. Fue un contacto breve,
pero suficiente para encender una llama que creía apagada. Justo cuando parecía que íbamos a sucumbir a ese deseo contenido, un ruido inesperado rompió la magia del momento. La puerta principal se abrió con fuerza, y allí, en el umbral, apareció Javier, con la maleta en la mano y el rostro serio pero cansado. La sorpresa y el desconcierto se apoderaron de nosotros, congelando el tiempo y el espacio. Don Manuel se apartó rápidamente, recuperando la compostura con una rapidez que me dejó sin aliento. Yo, sin saber qué hacer, me quedé paralizada, sintiendo como el peso de la culpa y la tensión se multiplicaban por 1000. Javier nos miró a ambos, sin decir palabra, pero en sus ojos vi una mezcla de decepción y dolor que me atravesó como una daga. Aquella noche, mientras Javier se instalaba en su antigua habitación, don Manuel y yo nos sentamos en la sala, compartiendo un silencio pesado y cargado de significado. Sabíamos que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La presencia de mi marido traía consigo la amenaza de un final, o quizás, el comienzo de una batalla que ninguno estaba preparado para enfrentar. En medio de esa incertidumbre, una pregunta se instaló en mi mente con una fuerza abrumadora. ¿Qué haríamos ahora? ¿Seríamos capaces de ocultar lo que había sucedido, o la verdad saldría a la luz, destruyendo todo a su paso? Y mientras esa duda me carcomía, sentí que el destino nos tenía reservada una última sorpresa, una que cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. La tensión en la casa alcanzó un punto insoportable, como si cada pared, cada objeto, respirara la electricidad de un secreto que amenazaba con estallar en cualquier momento. La presencia de Javier, mi marido, había llenado el aire de una presión insoportable, y don Manuel y yo nos movíamos con cautela, conscientes de que cada gesto podía ser observado, cada palabra malinterpretada. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de las ventanas y el viento susurraba entre las ramas de los árboles, sentí que la atmósfera se cargaba hasta un límite casi insoportable. Don Manuel y yo estábamos en la sala, sentados en silencio, cuando de repente, él se acercó con paso lento y decidido, rompiendo la distancia que habíamos mantenido hasta entonces. Su mano encontró la mía con una firmeza que me hizo estremecer, y sus ojos, profundos y sinceros, se clavaron en los míos. Por un momento, el mundo desapareció, y todo lo que existía era ese contacto cálido y ese deseo contenido que había crecido en silencio durante meses. Sus labios rozaron mi frente con una ternura infinita, pero esta vez, no hubo dudas ni miedos que lo detuvieran. Su beso bajó lentamente, rozando mi mejilla, mi cuello, hasta posarse suavemente en mis labios. Fue un beso cargado de promesas y de un fuego que se había mantenido oculto demasiado tiempo. Sentí como sus brazos me envolvían, como su cuerpo se acercaba al mío, y por primera vez, me permití rendirme a esa pasión prohibida que nos consumía. La casa, la distancia, la culpa, todo desapareció en ese instante en que nos entregamos el uno al otro sin reservas. Pero justo cuando parecía que habíamos cruzado la línea definitiva, un ruido seco en el pasillo nos hizo separarnos bruscamente. La puerta del salón se abrió, y allí estaba Javier, con los ojos abiertos como platos, la sorpresa y el dolor reflejados en su rostro. El silencio se hizo ensordecedor, y por un momento, ninguno supimos qué decir. La realidad nos golpeó con fuerza, recordándonos que nuestro secreto ya no podía esconderse más, y que las consecuencias de ese momento cambiarían nuestras vidas para siempre. En ese instante, mientras las gotas de lluvia seguían golpeando la ventana, comprendí que estábamos al borde de un abismo, y que a partir de ahora, nada volvería a ser igual. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, una tormenta que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. El silencio que siguió a la mirada de Javier fue como una carga eléctrica que paralizó cada rincón de la casa. Don Manuel y yo nos miramos, incapaces de pronunciar palabra, mientras él sostenía en sus manos la maleta que parecía pesar más que el mundo entero. La lluvia seguía cayendo, intensa e implacable, como si el cielo también llorara por lo que estaba a punto de suceder. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que el aire faltaba en mis pulmones. Todo lo que habíamos construido, cada susurro, cada roce, cada instante robado a la realidad, se desmoronaba en un segundo. Javier, con la voz quebrada pero firme, preguntó, ¿qué está pasando aquí, Isabel? Y en ese momento supe que la verdad no podía ocultarse más. Don Manuel bajó la mirada, y por primera vez vi en sus ojos una mezcla de culpa y resignación.
Mi corazón latía con fuerza, y mis labios temblaban sin poder encontrar las palabras que pudieran explicar lo inexplicable. La casa, que hasta entonces había sido nuestro refugio, se convirtió en una prisión donde los secretos clamaban por salir. Javier dejó caer la maleta al suelo con un ruido seco, y sus ojos se posaron en mí, buscando respuestas, buscando la mujer que creía conocer. Yo, Isabel, me sentí atrapada entre el pasado y el presente, entre el deber y el deseo, entre el amor y la traición. En ese instante, una voz interna me susurró que nada volvería a ser igual, que estábamos en el umbral de un cambio irreversible. No sabía qué camino tomar, ni cómo enfrentar las consecuencias de mis actos, pero una parte de mí estaba lista para asumirlo, para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Mientras Javier se alejaba hacia su habitación, con los pasos pesados y el corazón roto, don Manuel se acercó a mí, susurrando con voz queda: Isabel, no sé qué nos depara el futuro, pero sé que esto no termina aquí. Su mirada era intensa, cargada de una promesa silenciosa que me heló la sangre y, al mismo tiempo, encendió una llama de esperanza. Me quedé sola en la sala, con el eco de sus palabras resonando en mi mente, y la certeza de que esta historia, aunque marcada por la traición y el dolor, aún guardaba secretos por descubrir y caminos por recorrer. Y así, en la penumbra de aquella noche tormentosa, supe que mi vida había cambiado para siempre. La pregunta que quedó flotando en el aire, sin respuesta, fue: ¿qué pasaría cuando las heridas empezaran a sanar, y si el destino nos permitiría encontrar la redención o la destrucción definitiva? El misterio apenas comenzaba.